buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un enorme placer estar aquí. Uno de los últimos programas o el último programa de antes de Navidad, antes de las fiestas. Así que hoy estoy muy contento además porque tengo una invitada muy especial, muy querida por mí, Ángela Cantero, mi hermana de alma. Muy buenas noches, Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches, pues muy bien, aquí contenta de estar dando mensajes para todos. Muy bien, muchas gracias. Ya te he comentado algo, pero bueno, si lo quieres resumir otra vez, antes de que tuviese esa ECM de internet, que me he muerto y he vuelto a salir, yo que soy. Sí, ¿Te das cuenta cómo hasta en la vida nos pasa eso? Oye, sí, y sí, si fueses así cuadriculado, que en un momento dices, oye, me va a salir todo perfecto. Sí, perfecto es esto. Es que no sale perfecto, sale y sí, punto. Así que sí, sí, sí. gracias, Ángela. Si lo quieres resumir así o explicarlo. Sí, simplemente el mensaje que me están dando es soltar las expectativas y volver siempre, decir que al final es volver a la esencia, que es el disfrute y el estar nosotros bien, tranquilos y sin resistencia, ¿no? O sin obligaciones, como decías tú, ¿no? De el debo que, tengo que, al final el disfrute es lo más importante. Y soltar las expectativas, claro. Sin eso no Claro, hay disfrute. claro, efectivamente. De hecho, si tienes que, o sea, es que ya desde el nacimiento lo hacemos, tontamente, pero lo hacemos. Tengo Sí, que ser médico porque mi familia ha sido médico y los demás. No tienes que nada. O sea, nada. tienes que dedicarte a lo que te hace feliz, a lo que te hace disfrutar. No tienes Sí, que nada. Entonces, quizás ese sea un primer mensaje buenísimo. Todo lo sí, que empiece por tengo que o debo de no nos va a fuera. llevar a ningún sitio feliz. No nos va a llevar Sí, a ningún sí. sitio feliz. Muy bien, Ángela, precioso mensaje además. Y con ello, por supuesto, a no tener expectativas. Lo que vas viviendo, lo que vas haciendo, genial. Y lo que no, pues como no está en presente, pues bueno, vendrá o no vendrá. No lo sé, no lo sé. Sí, Porque yo, efectivamente. otra de las expectativas, y perdona, porque yo no sé cuándo decidí que me iba a ir, entonces yo no sé si mañana tendré tiempo para hacerlo, o sea que, así que, Efectivamente. sí, Es que eso es fundamental. Hoy, es que hoy ha sido un día, yo creo que casi todos los mensajes de hoy me lo han estado dando todo el día, ¿no? Ha sido muy intenso, ha sido un día todo el rato, ¿no? Ir recibiendo, recibiendo. Y una de las cosas que me conectaba y que siempre me llevan a ese lugar es cuando tuve cáncer. Porque cuando tuve cáncer fui muy feliz. Porque como fui muy consciente desde el principio que para sanarme a lo que tenía que alcanzar no era la salud, sino la plenitud, sino que la plenitud era la que me iba a llevar a, si no era mi momento todavía, a quedarme, ¿no? Y a sanar de forma fácil, rápida y con las menos complicaciones posibles para mi vida y para mi cuerpo. Y entonces, como conecté con esa plenitud, me volví muy del disfrute, ¿no? No tenía ninguna expectativa sobre mí misma, ni siquiera sobre curarme. Simplemente dije, voy a disfrutar. Y es que solté el tengo que y el debo que hasta con mi hija, que al final eso es lo más difícil, porque era una madre, tiene hijas pequeñas, pero es que lo solté, ¿no? Y no me, porque sabía que yo era la prioridad. Y entonces siempre que tengo crisis así, ¿no? De tener que recordarme esto, me llevan a ese momento en el que fui tan plena, incluso en un momento tan duro y tan difícil, pero es que era porque ahí me permití soltar. Y es que eso yo creo que es otro de los mensajes muy importantes, y es que nos creemos mm, que para ser válido, para ser amado, para ser algo en este mundo, tenemos que hacer algo, ¿no? Y tenemos que estar haciendo cosas todo el rato, alcanzando objetivos, al final todo es alcanzar objetivos, incluso si solo te dedicas a cuidar tu casa, tú tienes un objetivo de que tu casa esté perfecta, decorada como tú quieres, limpia como tú quieres, perfecta, ¿no? Y al final eso es también una expectativa y es una presión constante que te saca del momento de decir, bueno, ahora a lo mejor ahora me apetece leer o ahora me apetece irme con mi familia a dar un paseo o no, lo que cada uno vaya sintiendo en cada momento. Y al final es eso, ¿no? Nos creemos que somos un poco
un cúmulo de acciones y al final simplemente somos, hemos venido a vivir, no hemos venido a hacer. Sí, quizá ese es uno de los mensajes que yo recibí o intuí y aprendí fue, tú no tienes que hacer nada. Si todo lo que has hecho está hecho ya, me refiero. Tú eres válido Sí, por lo que, por nacer, por estar aquí, simplemente sí, no es, no tienes que hacer para valer, no, es que sí, ya vales, o sea, ya sí, eres todo lo valioso que quieras ser, ya lo eres. Pero confundimos el merecerse, ¿no? Esa es la palabra. sí. Confundimos Al- el disfrute con merecerse. Efectivamente, al final también creo que hemos utilizado como alma, creo que la sociedad en la que hemos nacido, la sociedad que hemos compuesto, es como un revulsivo para volver a nuestro origen, ¿no? Porque al final, para la sociedad, ¿no? Desde hace ya muchos siglos, somos instrumentos, tenemos que producir para valer, ¿no? Y entonces, al final nace en ese entorno y tú vas siguiendo un poco ese juego desde que naces, pero no lo veo como algo negativo. En realidad es tan antinatural que es una herramienta para volver a nuestro origen, a nuestra esencia, porque al final te sientes tan incómodo en ese querer producir, en ese si no produzco no valgo, que algo dentro te dice, esto no puede ser así, ¿no? Esto no, es como al final los mensajes nos llegan, aunque sea por incomodidad, aunque sea por eso nos paramos a escuchar, aunque nos lo estén diciendo todo el rato, porque a ellos nos lo dicen todo el rato, pero hasta que no te incomodas, no dices, espérate, escuchar a la sociedad, que al final son mis patrones, ¿no? Que, los que tengo yo aprendidos, el ego, ¿no? Él sería como el representante de esa sociedad. Escuchar a mi ego me está haciendo sentir muy incómodo y no. Y hay otra parte que me dice que eso no es así. Pues entonces voy a girarme y voy a escuchar a esa otra parte. Y esa otra parte me recuerda que no soy una herramienta que produce. Me recuerda que soy un ser que está, que es y que ha venido a recordar y a vivir y a experimentar, no a producir, aunque esta incomodidad, aunque este proceso forme parte del vivir. Sí, me estaba riendo, ¿sabes por qué? Porque cuando estabas hablando antes, estaba yo sintiendo. Por eso te llevan allí, a esa situación a la que tú ya Mm, conoces. Pero me estaba riendo porque yo estaba sintiendo que ellos te decían, ¿no lo viste? Déjanoslo a nosotros. Tú sí, disfruta y sé feliz. Lo otro, déjanoslo a nosotros. Que ya viste que nos encargamos de cine, ¿sabes? Y eso sí, es lo que he sentido, ¿no? Que te llevan ahí como para recordarte. Oye, eso déjalo a nosotros. Nosotros nos encargamos. Ya viste que lo hicimos muy bien. O sea, tú sí, disfruta y sé feliz y ya está, ¿sabes? sí. Y eso me lleva a otro mensaje que me han dado hoy, porque eso es que ha sido todo, y era el que Vaya no bomba, sabemos vaya bombardeo, qué. ¿eh? Vaya Sí, hoy ha sido, bombardeo. bueno, está siendo, porque no ha parado en todo el No, no, rato. no. Es como, si nos damos cuenta, como humanos, estamos todo el rato deseando, proyectando, pidiendo, ¿no? Todo, hay todo, y más hoy en día que todo se mercantiliza, hay incluso un mercado ahí de cómo proyectar, cómo manifestar, ¿no? Hay un montón de historias de este tipo. Sin embargo, no ponemos nada de atención y es en lo que más atención tendríamos que poner, en que no sabemos disfrutar ni valorar el regalo, ¿no? O sea, estás pidiendo un regalo todo el rato, que en realidad no es un regalo, en realidad es lo que es, pero bueno, como tú estás en esa realidad en la que no te mereces nada, pues pides algo, ¿no? Estás como mendigando ese dinero que no me merezco, ese novio que no me merezco, ¿no? Esa vida que no me merezco, pero por favor dámela, no es como eso, pero sin embargo, cuando por algo, porque conseguimos hacer algo o alcanzar algún conocimiento interno o simplemente porque como almas no hemos dispuesto una vida en la que poder obtener esos regalos, no lo sabemos valorar. Y pongo mi ejemplo porque hoy yo en mi crisis le decía a mi marido, es que, ¿cuál es mi objetivo en esta vida? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y él me decía,
pues tienes que hacer lo que te dé la gana en cada momento. Si quieres escribir, escribe, si quieres limpiar, limpia, si quieres leer, lee, si quieres bailar, baila. O sea, y en ese momento me he parado a ver, y menos mal, ¿no? Que me han señalado eso, decir, Ángela, tienes la suerte de tener la vida que cualquiera querría, ¿no? Puedo disponer de mi tiempo y de hacer lo que quiera. Sin embargo, en vez de saborear ese privilegio, que llamamos privilegio, pero no es privilegio, es lo que a todos, ¿no? Podríamos acceder, en vez de eso me siento culpable, ¿no? Y siento que no soy, que no estoy haciendo suficiente o que eso no, al final es eso, no es culpa, es porque si no, yo tengo que incomodarme, si todo el mundo está incómodo, si todo el mundo o la mayoría de la gente tiene otra disposición de vida, ¿por qué yo voy a tener esta facilidad, ¿no? Claro, ¿Qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? Y al final es eso, porque ¿para qué quiero hacer, no obligarme? Pues me voy a poner a hacer un trabajo de 8 a no sé qué. ¿Para qué? Para volver a desear la vida que ahora tengo, porque en la que no me falta de nada. Entonces ese ha sido un mensaje muy potente, ¿no? De que al final no valoramos el privilegio. ¿Quieres tiempo? Tengo tiempo. ¿Quieres dinero? Gracias a Dios tengo una vida en la que no me falta de nada. ¿Quieres amor? Tengo una pareja y una familia y un montón de personas que me quieren. ¿Quieres hacer actividades que te realicen? Pues me encanta escribir, me encanta bailar, me encanta reír y, ¿no? O sea, al final, para qué quiero hacer? ¿No? El hacer nos lleva a un lugar. ¿Para qué hacerlo? Y yo creo que esto es algo fundamental, porque si no estás valorando y no estás agradeciendo y no estás recibiendo el regalo que te dan, te vas a ir otra vez, ¿no? Al extremo opuesto a cortar ese riego de abundancia. así es, Ángela. Yo también estoy de acuerdo totalmente contigo. Además, siento que tomamos las cosas como una meta, como un objetivo, como tú decías. Y entonces ponemos la felicidad allá lejos, es un Sí, objetivo. Eh, eh, el disfrute allá lejos es un objetivo. Y al final sí, dices, oye, es que la felicidad, el disfrute, el estar a gusto, es un camino, no es un destino. Entonces, sí, es como no empieces el camino ya a hacer lo que de verdad te hace feliz, no vas a llegar nunca a ese destino porque es como una zanahoria que claro, delante del burro, que siempre está igual de lejos, o sea, y no claro. va a venir nunca, claro. Y ahora me ha venido, ¿no? Así ese mensaje de decir, una pregunta, ¿no? ¿Tú sabes ser sin objetivo? ¿Sabes estar en este mundo sin objetivos? Porque a lo mejor estamos creyendo que los objetivos son cosas que nos ponemos para alcanzar algo y a lo mejor nunca lo alcanzamos porque no sabemos ser sin tener objetivos, ¿no? O sea, en el momento en el que lo alcances te quedas como diciendo, ¿y ahora qué? Ya no tengo objetivos. Como que el sentido de la vida es tener objetivos y no alcanzar esa paz a la que queremos que nos lleven los objetivos, ¿no? O esa abundancia a la que queremos. Y al final eso entramos en una rueda de insatisfacción continua, ¿no? Y de culpa y de presión ¿no? Y al final es la rueda del hámster, porque lo que tú dices es detrás de una zanahoria, pero no solo es que no la vas a alcanzar, es que no quieres alcanzarla, Sí. porque no sabes existir sin eso. Claro, es que además sientes que si no tuvieses zanahoria no harías nada. Y entonces ya no valdrías nada, ya serías un, etcétera. Efectivamente, Sí, sí, sí. Sí, lo efectivamente. entiendo perfectamente, sí, además es así. Y lo más complicado para las personas, eso también lo sé, lo más complicado para las personas es decir, oye, ¿quieres probar que de verdad lo mereces todo? Siéntate ahí, piensa en ti y no hagas nada durante una hora. Uf, uf. Sí, Sentarse en una silla quieto y simplemente no hacer nada y enseguida los debo de tengo que empezar a salir como cohetes y te levantas de la silla corriendo. Sí, es lo peor que le puedes hacer a una persona, decirle que se sí. siente y que se mire a sí mismo.
simplemente. Sí. Oye, ¿y qué Y, faena tengo? Sí, ¿y qué faena tengo que hacer? Ninguna, solo estate ahí una hora mirándote a ti mismo. sí, 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 y al final también esto nos conecta mucho con la soberbia humana, porque es como nada me vale, porque yo tengo que alcanzar más, ¿no? Y si no lo alcanzo es porque no estoy, no es como todo el rato un yo puedo más, y al final eso es soberbio, porque que no hay humildad de parar y valorar quién eres, en qué momento estás, qué hay, ¿no? Es como, ya está todo hecho. Al final la humildad es la que nos lleva al verdadero valor. La soberbia nos lleva a no valorarnos nunca, porque al final te crees tanto, tu ego cree que es tanto, que nunca, ¿no? Nunca le es suficiente y nunca eres lo suficiente, porque tú sabes que tu potencial es mucho mayor. Y es verdad que es mucho mayor, pero es mucho mayor desde el ser, no desde el ego. Digamos que es como, me viene una imagen como si uno fuese una cúpula de cristal duro, ¿no? Y entonces ese es el ego diciéndonos, tu potencial, ¿no? Y es así duro, tú vales todo esto, pero en realidad es concreto, es algo concreto. Sin embargo, desde el ser me viene como esa misma esfera, pero luminosa, ¿no? Como un sol que irradia rayos hasta el infinito. Y al final dices, fíjate, si es que está siendo mucho más que esa cúpula de cristal o esa burbuja de cristal que tu ego te dice que tú debes alcanzar. Pero es que no hay una meta, ¿no? Digamos que ese techo de cristal sería esa meta. Sin embargo, cuando conectas con el ser, como no hay una meta, llega, es que has llegado al ser, ya has llegado a tu máximo potencial. Y no importa, y puedes aceptar que que tu parte humana es totalmente imperfecta, ¿no? Y caótica, y en mi caso, ¿no? Es caótica, sensible, ¿no? Pero puedes aceptarlo porque como sabes que no eres esto, que no eres la burbujita de cristal, sino que eres esa esfera luminosa que va al infinito, pues puedes permitirte equivocarte y puedes permitirte pues, tener días horribles y puedes permitirte ser un caos, porque no eres eso. sí, efectivamente. Y ya no te cuento porque tú has estado hablando sobre, yo creo que los mensajes para la humanidad van a ser de una charla entre tú y yo, porque Sí. estamos Es que dando, al final los mensajes de dónde surgen, de la charla. estamos dando un montón de tips o de consejos que Sí, realmente, bueno, el que los quiera tomar los tome y ya está. Y eso es una cierta locura, eso de, y puedo ser mejor y llegar a ser mejor y tal. Y la locura total es cuando ya te comparas con otro. Es cuando entonces claro, ya, ahí ya el destarifo es, y claro, porque empieza la competitividad, empieza un montón de cosas que no son de nada relacionadas con el ser, son sí, relacionados con el hacer. Es que hay una cosa muy sí, curiosa, Ángela. Yo no sé si estarás de acuerdo. La gente dice, oye, yo quiero mucho dinero, quiero tener una vida, no sé qué, los objetivos de siempre, ¿no? ¿Y qué hacen? Se ponen a hacer directamente, a hacer lo que sea. Primera, trabajan en algo que no les gusta, evidentemente, porque si te pones a hacer así, luego, ¿qué pasa? Como es hacer para tener, entonces hacen cualquier cosa, sea lícita o no, por tener más. ¿Por qué? Porque nada está apoyado con el ser. Cuando en realidad, en el fondo, y un hombre hace 2023 años ya lo dijo, primero hay que empezar por el ser. Cuando empiezas por el ser, sabes lo que a ese ser le gusta, le hace feliz y te pones a hacer en eso que te hace feliz. Te cueste lo que te sí, cueste. ¿Y luego qué sí, pasa? Que lo demás viene por añadidura, todo viene por añadidura. Y entonces lo que sucede en esta sociedad quizá es que hemos invertido el proceso. Nos vamos directos a hacer para tener. Y el ser, bueno, el ser ya, ya veremos. claro, Y en realidad el ser es lo más importante. claro. Además que ese proceso que este ser y es muy apropiado, ¿no? Para este programa hablar de eso, la verdadera salvación que Él nos dio fue el ejemplo, ¿no? Es decir, puedes ser pleno en cualquier situación,
O sea, al final es eso, no tienes que hacer nada para alcanzar, ¿no? Él, por ejemplo, podría decir, pues alguien desde fuera, pues vaya vida tuvo, ¿no? Nació pobre, Sí, siguió pobre, lo martirizaron bueno, y al final el ejemplo de la figura de Jesús es, si tú conectas con el ser, no importa la circunstancia en la que estés, que tú te vas a sentir pleno, que tú ya vas a sentir que eres, que estás conectado. Y no podemos olvidarnos, ¿no? Porque al final divinizamos tanto la historia para decir, bueno, él lo hizo, pero yo no puedo. No, porque claro, yo no soy Jesús, por favor, ¿cómo nos vamos a comparar a Jesús cuando él justo lo que decía era eso, ¿no? O sea, hermano, o sea, soy mi hermano, soy igual a mí. Y mirad qué fácil es. Y nosotros nos empeñamos en divinizar. Y entonces, a mí me encanta eh, la historia de Jesús. Además, yo me estuve casi toda mi vida, toda mi infancia en un colegio de monjas. Tengo la historia de Jesús ahí machacada, no siempre desde las mejores perspectivas, pero me ha servido mucho para en un futuro, cuando yo ya he sido mayor, he conectado con mi relación con Dios, poder extraer los mensajes, ¿no? En ese sentido me ha sido muy útil. Y a mí me encanta conectar con algunas de las estaciones de penitencia, porque es como que pasamos por alto, ¿no? Cuando dudó, cuando se sintió devastado, porque no era tan divino como para que un latigazo no le doliese, no era tan divino como para no tener dudas en ningún momento, o para no tener miedo. Pero hay que señalar eso para ver que era humano. O sea, por mucho hijo de Dios que fuese, como lo somos todos, su parte humana era su parte humana. Entonces tenemos que resaltar esa parte también para darnos cuenta de que nosotros podemos hacer lo mismo. En cualquier circunstancia, al final somos los que elegimos confiar o no confiar. Esa fue su salvación, decirnos, se puede confiar en todo momento y mi vida, aunque aparentemente sea horrible, tiene sentido. Al final esa es la salvación, que tu vida tenga sentido. Y sí, es que sí, en cada momento que puedas, conectes con el ser. ¿Tienes miedo? Conecta con el ser. No es que no tengas miedo, es que cuando tengas miedo, te lleve a conectar con el ser. Que cuando sientas carencia, no es que no sientas carencia, es que cuando sientas carencia, conectes con el ser. ¿No? Por ejemplo, yo hoy lo vivía así porque en otro momento yo me hubiese machacado a decir, qué débil he sido esta mañana, ¿no? Cómo me he dejado llevar por el ego, pero no, me he sentido orgullosa porque he tenido miedo, he tenido crisis, me he sentido muy mal, ¿no? En mi cuerpo, en mis emociones, pero he ido, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que el ser me quiere decir con esto? Y eso es lo que me hace sentir orgullosa. Entonces, creo que este es un mensaje muy potente que nos están dando aquí ahora mismo porque lo siento así muy fuerte. Y es que al final lo que cuenta es que nuestra parte humana nos haga, elijamos que nos haga conectar con nuestra divinidad. Y al final esa es la unión. Al final es cuando ahí conseguimos que no haya división entre nosotros. No es eliminar al ego, es que nos unamos a él, ¿no? Que nos hagamos una cohesión ahí con él y al final trabajemos en equipo. Él me hace temblar y ese temblor me lleva sí, al ser, ¿no? A la vibración del ser. sí. Lo has puesto muy bonito y además es así y me encanta, es como decir, oye, cuando se te complique la vida, vívela, pero di, oye, apañaros vosotros, que vosotros sabéis cómo hacerlo. ¿Sabes? Ahí os lo dejo, vosotros sabéis cómo hacerlo. Yo sigo disfrutando y siendo feliz. El asunto este lo arregláis vosotros. Es algo así. Pero además, Sí, sí, yo lo decía por el ser, hacer, tener, que él lo dijo bien claro, clarísimo. Él nos dijo, amarás al prójimo como a ti mismo, sí. refiriéndose que se malinterpretó, refiriéndose a que si no te amas a mí, a ti no amarás a nadie. O sea, si el amor fuese, en este caso, un símil, una copa, oye, si tú la tienes vacía, ¿qué pretendes darle al otro en otra copa? ¿Qué pretendes vaciarle? Si no tienes nada, no le vas a vaciar nada, por mucho que Sí, verborrees, por mucho que hables. Para poderle dar lo máximo, tu copa tiene que estar llena hasta el borde. sí. Y al Entonces, final, sí,
¿no? Y perdona, y entonces ese es el mensaje, ¿no? Lo primero es el ser. Y nosotros en esta sociedad lo hemos confundido y estamos todos enfocados en el hacer. Y él nos dijo, oye, lo primero es el ser, porque si no Sí, llenas esa copa, nunca la podrás vaciar con nadie, con nadie. sí, Y oye, lo sí. Y demás, otra cosa, sí, y lo demás te vendrá por añadidura, no hay que buscarlo. sí, y aquí hay una cosa, ¿no? Que mucha gente con esto del amor, lo de si tú no te amas a ti, ¿no? Volvemos a traducirlo por el ego, ¿no? Es decir, ay, pues que yo soy muy insegura y tal. Pero al final yo creo que a lo que este amor se refiere es a ese saber que somos algo más, ¿no? Ese querer conectar con ese amor. Porque tú puedes seguir siendo una persona insegura o descubrirte en momentos en los que no te estás valorando. Lo que pasa es que hemos mezclado amarse con el valorarse y son cosas diferentes. Muy Entonces, diferente. amar, el amor no es una medida, no puedes decir, cuando decimos me estoy amando y estoy tomándome un café, dedicándome un rato para mí. No, te estás valorando, estás diciendo, me merezco este rato para mí porque me apetece hacer esto. Sin embargo, el amor es ese buscar esa conexión con el ser, es el ser. Entonces, no es el tomarte un café tú sola el que te va a hacer tener ese amor. No, es que debajo de ese gesto haya una conciencia de que soy más, ¿no? De que todos somos más. Y entonces, si tú tienes esa base, esa conciencia de que somos divinos, de que somos ser, de que somos esa energía, sobre eso le puedes echar lo que quieras. Le puedes echar inseguridades, le puedes echar momentos de seguridad máxima, le puedes echar momentos de sentirte la más pequeña del mundo, puedes echar momentos de enfadarte sin justificación ninguna o de mandar a no sé dónde, a no sé quién. Todo eso lo puedes echar y no tiene nada que ver con el amor o no el amor, sino con esa conciencia, ¿no? Y yo, por ejemplo, hace poco viví una situación en la que yo quería hablar con una persona, hablé, pero luego no me sentí satisfecha con cómo yo me había defendido a mí misma, ¿no? O las cosas que yo quería decirle a esa persona me abrumaba o su energía a mí me hace sacar mis inseguridades o me hace sentir pequeña. Y entonces yo decía, ¿entonces qué es? Que no he aprendido ninguna lección y al final el mensaje detrás de esto era, no, claro que la he aprendido porque tú puedes sentirte así de pequeña en ese momento, porque en ese momento tu cerebro o tus emociones no saben acompañar a tu verdad. Y tu verdad es que no hay nada que pueda hacerte más pequeña, ¿no? No puedes, tú eres, ya está como eres, nada puede hacerte pequeña. Y eso fue muy liberador para decir, entonces en realidad el que se hace o se siente grande o pequeño es el ego. Entonces no importa si tú te quedas por encima de esa persona o te quedas por debajo, porque ese es el ego. O sea, no sale ganando nadie. Te quedes por encima o te quedes por debajo, gana el ego, entonces no gana nadie. Ahora, si eliges una postura u otra o reaccionas de una manera u otra, pero tú tienes esa conciencia de tu grandeza, pues entonces ya hemos ganado todo, ¿no? Porque una persona consciente, pues genera un Sí, efecto. es exactamente lo que dices, no es amor de ego. Yo me Sí, refería sí, a una, fíjate, yo te lo diría, es una mezcla de conexión, comprensión. Es una mezcla de conexión contigo mismo, con tu ser, con tu eh, yo interior, pero además con comprensión. Y esa comprensión es la que luego extraes y sacas mm, fuera para poder comprender a los demás y entenderlos sí, y sentirte uno con ellos. Es como una conexión, comprensión. Y eso es, él se refería, de alguna forma yo entiendo que se refería que lo primero que tenemos que hacer es trabajar esa conexión y esa comprensión. Y cuanto más la trabajemos y más la tengamos, de hecho, por ahí hay frases muy típicas que dicen, oye, si te comprendes a ti mismo, comprenderás el universo entero. Sí, y es verdad, sí, cuando te comprendes a ti, sí, lo comprendes todo, ¿no? Y entonces sí, disculpas la imperfección de unas personas porque tú la has vivido en ti y has conectado contigo, la has sentido
y entonces las disculpas porque dices, ¿ves? Y luego a lo mejor te ríes cuando te sientes pequeño o pequeña. ¿Por qué? Porque dices, mira, otra vez está jugando el ego a Sí, sí, intentar llamar la atención, porque eso es lo que... sí, El ego es como un niño pequeño. Yo lo comparo sí, sí, como un niño pequeño. Siempre quiere llamar la atención y entonces no hay que hacerle ni caso. Por eso hay una frase que me encanta, últimamente me encanta mucho, que es, oye, si personalizas todas las cosas contigo, si las haces todas personales, nunca vas a vivir feliz. mm, Y entonces dice, la gente no hace las cosas para fastidiarte, la gente hace cosas. Y sí, tú tienes el poder de elegir cómo sentirte. Nada más, sí, nada más. sí, Entonces, muchas veces la elección en todas estas cosas, muchas veces es saber elegir cómo me quiero sentir. ¿Me explico? sí, O sea, yo sí, entiendo, sí, comprendo que el ego está jugando a llamar la atención y entonces en ese momento de comprensión, en ese momento de conexión con mi yo, entonces decido reírme y es cuando a veces ves a alguien que ha hecho cualquier cosa y de repente se ríe como diciendo, es que estoy comprendiendo que soy humano y sí, eso es condición humana. Y entonces, pues bueno, me he pillado haciendo una chorrada y me da risa, y sí, sí, como sintiéndome sí, sí, inferior, sí. Pero sí, al final lo que tenemos que comprender, pero de verdad comprender y trabajar conectando con nuestro yo es que somos algo increíble. Y no digo mm, más, simplemente cada uno lo tiene que descubrir, nada más. No, no se puede dar pistas. Eh, sí, cada uno lo tiene que sí. descubrir. Sí, además eso es también un mensaje que últimamente me viene mucho. Y fíjate que yo hago estos programas, ¿no? Y doy mensajes, pero me acuerdo mucho de Sergi Torres, ya lo he mencionado en varias ocasiones, que a mí me encanta. Y él poco a poco ha ido dejando de las charlas, ¿no? Poco a poco ha ido bajando y le preguntaron, y él decía que creía que era el momento del silencio. Lo decía a nivel personal, pero a mí me movía también eso. Yo siempre he querido dedicarme a dar charlas, he querido, no sé, igualarme a estas personas, ¿no? pues yo dispensa y todo esto, aunque sea en en mi círculo. Y sin embargo, este es un proceso que estoy viviendo de soltar expectativas, porque cada vez me siento más incómoda haciendo las cosas que tengo que hacer para llegar a eso, ¿no? Porque cada vez me doy más cuenta de que lo que hay que hacer es compartir nuestra propia experiencia para inspirar a otros, pero inspirar de verdad, porque muchas veces todas estas personas, ¿qué persona más inspiradora? Y te está dando una charla de qué tienes que hacer, no de qué está viviendo esa persona. Y al final hay muchas personas que se aferran a eso y están agarradas a esos consejos que está dando esa persona o a esas directrices que está dando esa persona y no está haciendo ese camino de introspección, que es el que hay que hacer, ¿no? El de conexión con uno mismo. Al final, todas las herramientas deberían de llevarnos a la conexión con nosotros mismos y a encontrar nuestra propia forma de hacer las cosas. Y en esto me gusta mucho una metáfora que también he usado en varias ocasiones, porque fue un mensaje que me dieron muy impactante y que siempre me vuelve. Y yo me imagino a todos los humanos como con un balcón alrededor de la Tierra, ¿no? Y entonces todos asomados a ese balcón. El que esté a mi lado va a ver la porción del universo que veo yo lo más parecida posible a mí. Entonces, cuando él y yo hablemos, vamos a decir, ¿ves? Así es como el universo es como nosotros estamos viendo, porque el que esté un poquito más para allá lo va a seguir viendo parecido, pero ya va a haber diferencias. Pero el que esté en el otro lado, para él el universo es totalmente diferente. ¿Y ahora qué hacemos? Nos peleamos porque él va a ver un universo y yo otro, y estamos viendo el mismo. Entonces esto Choque de trenes de egos. efectivamente, entonces, pero hay que ser tan conscientes de esto, ya no solo siempre lo hemos enfocado en base a no chocar, ¿no? En las diferencias, pero es que hay que cuestionarse hasta las similitudes. O sea, aunque alguien, por ejemplo, yo con Sergi Torres me identifico muchísimo, él, como su porción de universo, como él la ve,
se parece muchísimo a cómo la veo yo, pero siempre tengo que cuestionar porque al final no es la mía. Puede ser de alguien que esté muy cercano a mí en ese balcón, pero no está en mi lugar en el balcón. Y yo lo que tengo que luchar y trabajar, entre comillas trabajar, ¿no? Todo esto en intangible, aunque sea, es cuál es mi universo, cómo alcanzo yo el ver mi universo en plenitud. ¿Cómo, no? No puedo estar mirando al lado diciendo, ah, claro, sí, es verdad. No, tú, ¿cómo lo ves tú? Entonces todo esto va, siempre es con la conexión, lo que te resuena, lo que no, tener claro de que hay puntos de vista totalmente opuestos y no significa que tú estés equivocado ni el otro tampoco y que estemos acertados porque creemos que coincidimos, tampoco es una seña de que seamos iguales en nuestras visiones. Al final, los seres sí somos los mismos y vamos a llegar al mismo, al mismo, a la misma conclusión, Sí, pero por caminos cada uno diferentes. sí, eso es lo que me refiero. Los seres humanos, Sí, ahí totalmente de acuerdo. Los seres humanos somos diferentes. Los seres de luz somos iguales. Entonces, cuando de alguna forma cogemos un avatar para experimentar, total, no importa si pierdes el avatar, el alma está intocable, el espíritu, la conciencia, sí, llámalo como quieras. Es intocable, o sea, no le va a pasar nada ni a sufrir un rasguño en su chapa, ¿sabes? Así que, y es lo que le pasó a él, ¿no? Total, fíjate todo lo que le pasó, todo el sufrimiento y todo, para simplemente perder el avatar, nada más, o sea, sí, nada más, sí, ese es el desde la miedo. conciencia, Ese es el efectivamente. miedo, y quizá uno de los mensajes fue el miedo de, oye, si total es el avatar, no hay más. Luego apareció y demostró que eso solo era el avatar, que Mm, su conciencia estaba completamente intocable, ¿no? Entonces, sí, pero fíjate qué bonito es entender que, oye, ¿a qué venimos? Pues simplemente a descubrirnos a nosotros mismos, a aprender lo que se nos olvidó, a descubrirlo, que lo teníamos mm, y lo sabemos, pero se nos olvidó. Y hoy enseñar, pues hoy enseñar es acompañar al otro hasta que descubra lo que se le olvidó, pero nada más. O sea, tú no le enseñas directamente, no le enseñas nada, simplemente mm, lo acompañas a que recuerde todo lo que se le olvidó. Y entonces, quizá la conexión con uno mismo es eso, el recordar lo que se nos olvidó, ¿no? Y el estar sí, trabajando conscientemente, siempre durante el día, las horas del día, todas, en ser consciente de recordar lo que se te olvidó, nada más. Y entonces, mm, cuando empiezas a darte cuenta de eso, empiezas a ver que los demás también su trabajo está siendo ese. Cada uno a su nivel, pero está haciendo ese, ¿no? Haciendo sí, cosas de ego, de lo que sea, pero intentando pelearse para recordar lo que se les olvidó, ¿no? ¿Y qué se les sí, sí, olvidó? Que lo somos todo ya, no hace falta hacer nada, nada. mm, sí, sí, Por hobby, por disfrute, lo que quieras. Por obligación, nada, absolutamente nada. Y sí, encima, sí, sin expectativas ninguna, porque fíjate, hasta aquel hombre no se fue ni un segundo antes ni uno después de lo que él había marcado. Igual nos pasará a sí, nosotros. Lo que pasa es que como no nos acordamos, pues yo no sé cuándo lo marqué. Entonces, oye, sí, tengo que estar agradeciendo a cada momento de verdad, de gratitud de corazón. eh, los segundos que vivo, porque yo no sé cuándo decidí que me iba a sí, ir. Entonces, claro, cuando uno se plantea en eso y no tiene ninguna expectativa, pues entonces, ¿sabes lo que pasa? Es como si fuese se te cae una losa y sí, empiezas a sentir una paz, una alegría, cualquier momento es válido y oye, pierdes el miedo a morir, pierdes el miedo a perder este avatar, porque sabes que algún día se irá. Y es curioso, cuando pierdes el miedo a morir, pierdes el miedo a vivir. Y mm, entonces te da igual lo que piensen los demás, si haces, si no haces, si dices, si hablas, si no hablas. Y quizá por ahí van los tiros, ¿no? De la felicidad. El simplemente vivir tu vida, porque cuando
vivas tu vida, te enterrarán a ti. Pero si vives la del otro y estás viviendo la de otro, totalmente por el que dirán, por el que, pues al final, cuando acabe todo el proceso, te van a enterrar a ti, no a el otro. El otro va a Sí, sí, seguir. Claro, entonces, oye, menudo absurdo, ¿no? Vamos a vivir nuestra vida, sí, ¿no? Y siempre con sí, el, sí, y siempre con el sentimiento de ego, me refiero, del ego de, esto es como una partida de ajedrez, ¿no? Son mis lecciones últimas, ¿no? Esto es como una partida de ajedrez. Oye, cuando se acaba, da igual que sea la reina, el alfil, el peón, que todos van a la misma cajita. Todos, o sí, sea, da igual, da igual. El rey, la reina, el rey, la reina, peones y todo, es el ego. Pero luego cuando se acaba la partida, ya no hay ego. Va todo a la misma caja para la siguiente partida. Entonces, sí, cuando comprendes eso de verdad, cuando lo entiendes, te da una paz, en serio, una calma. Y por eso te he entendido perfectamente cuando decías, las expectativas es las que me han jugado una mala pasada. Sí, porque si vivimos por el tengo que o debo de, la vida se hace insoportable, insoportable, sí, ¿sabes? sí. Además yo, eso, ¿no? Como desde niña he tenido como una expectativa de, pues, de dónde quería llegar, o además yo desde niña sentía que iba a ser alguien importante. Y hoy me cuestionaba, ¿no? Y decía, a lo mejor en lo que me he equivocado en mi definición o en qué referencias hacen que yo vea que soy importante. Y entonces me acordaba, por ejemplo, de mi madre, pensaba en su vida y para mí mi madre es una persona muy importante, ¿no? No la conocerán en el mundo entero, pero en su círculo creó impacto y fue importante. Y entonces Pero al final te das cuenta de cómo el ego te va jugando malas pasadas, cómo te va encasillando en definiciones y al final estás luchando por una zanahoria que decíamos antes que tú ni siquiera te quieres comer, ¿no? Porque además eso también me lo planteaba muchos años, ¿no? Yo soy consciente de mi talento, sé que escribo bien, que comunico bien y me preguntaba, ¿por qué no se me presenta una oportunidad, ¿no? Como de ser más conocida o no de alcanzar esta idea, ¿no? Que yo tengo. Y sin embargo, luego me pongo a mirar mi día a día y me pongo a ver en las cosas con las que soy feliz. Y a mí me gusta mi casa, a mí me gusta levantarme, estar con mi hija, estar con la pequeña remoloneando en la cama, sin prisa, llevarla al cole, cocinar tranquilamente, ponerme a escribir al sol. No, al final no son compatibles las cosas que me hacen feliz con las expectativas que tengo de las claro, cosas que claro. creo que quiero alcanzar. Mira si Entonces tu, al final, mira si tu alma es inteligente, que tu expectativa de ego es de sí, quiero ser alguien importante. Y, y en realidad, si fueses alguien importante, no tendrías tiempo ni para respirar. Y claro, tendrías, y efectivamente. tendrías que hacer las cosas por obligación. Sí, escribir por obligación, cada X tiempo un libro, si no ya no sirve a la editorial, etcétera. Sí, sí, Claro, no es compatible con eso, ¿no? Y encima, claro. algo que no se me pierda ahora, y es, para ti, tu madre es la más importante. ¿Qué más importante tiene que haber? ¿Qué importancia necesitas? ¿Te ha de decir alguien que era señora honoris causa? No, para ti era la mejor. No hay Sí, nadie sí. mejor que ella. Entonces, sobra, si es que la Mm, importancia... Mira, hay una película que me encanta y siempre que he podido verla, la veo y ahora se puede buscar por internet porque esta es muy antigua. Se llama Qué ujú, bello es vivir. Y ujú. la historia, y os lo digo para que la busquéis y la veáis. La historia es uno que está viviendo una crisis como tú. Esto es una mierda, aquí no he hecho nada en la vida, no merezco nada, esto es nada. Y de repente le dan un regalo y es, tiene un accidente, entre comillas, tonto y lo eliminan de este mundo, de esta vida, a él y todos los actos que ha hecho. Y entonces él vuelve al pueblo, nadie lo conoce y empieza a darse cuenta todo lo que realmente ha generado su presencia y sus actos.
Y es una película preciosa. Para la Ay, pues gente, la sí, buscaré porque no la sí, había sí. visto. Sí, se llama, es vieja, es muy vieja, se llama Qué bello es vivir. Y es una película preciosa. Trata de eso, de oye, Sí, sí, ¿verdad crees que no vales nada? Pues oye, te vamos a eliminar totalmente tu presencia y tus actos de esta ciudad donde tú vives. Y verás tú si has hecho o no has hecho, vale la pena o no vale la pena, o preciosa. sí, sí, sí. Pues la buscaré porque al final ese es el mensaje, ¿no? Y al final también estos Uy, procesos, uy, mira lo que me ha venido. Uy, te va a encantar, a ti te va a encantar. venga, Sí, sí, sí. No, te va a ah, a mí, ¿no? encantar. Sí. Sí, sí, la película. Qué bello es vivir. Es vieja, Vale, pues sí, se dice en así, estos días no, la veo, sí. no te confundas con La vida es bella, que es otra, ¿no? Esta No, es esa es Qué otra, que esa bello sí es la he visto. vivir, que esta será del Vale, vale, 1960 o 50 o por ahí. Sí, es una película vieja, en blanco y negro, muy bonita. vale, vale. Pues la vi. Pues Sí. eso es verdad que lo que estaba, otra cosa que no, cuando me pongo así en crisis, me machaco mucho porque digo, madre mía, y luego, por ejemplo, hoy, ¿no? Que esta mañana estaba así, digo, ¿y qué? Y esta tarde voy a dar mensajes, pero ¿qué mensaje voy a dar? Y el mensaje me venía, es que la persona con su proceso es el mensaje, o sea, todo, el proceso de cada persona es el mensaje. Y entonces, si tú te privas de experimentar toda esa crisis. Imagínate que ahora yo esta mañana, en vez de dejarme sentir todo lo que he sentido, me contengo y me mantengo muy entera. Ah, no, no, yo lo he aceptado todo, no, todo está bien, yo estoy, no estoy siendo un mensaje, ¿no? Estoy siendo una, una fachada que no es auténtica, ¿no? Entonces al final el proceso, la persona y el proceso es el mensaje. Y entonces, lo que decía, yo decía, pero vamos a ver, Ángela, si tú sabes, si te vienen del otro lado millones de cosas, pero al final tienes que vivir las cosas y enfrentarte a estas crisis para romperte otra vez, para limpiar, ¿no? A mí me gusta verlo como si fuesen adherencias, ¿no? Y es como que aquí te descubres una y tienes que rascar, 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 venga, y ha salido, es como, ay, qué limpica, ¿no? Me he quedado, y luego, ay, aquí hay otra, y te rasca, y otra vez. Y así es como me gusta verlo. Sí, y además es verdad. No hay mayor mensaje que una experiencia vivida por uno, que te la cuenta y ya está. De hecho, yo estoy convencido que este hombre del que hablamos solo contaba sus propias experiencias y no las Sí, contaba y no las contaba para convencer a nadie ni como obligación que lo hiciesen. Las contaba porque eran las vivencias que él había vivido, las compartía por si a alguien le servían. Y sí. luego la historia ha hecho, pues eso, barbaridades. Sí, bueno, eso Pues, ya luego. sí, sí. Y fíjate, cuando hablábamos de lo de que cada uno se asoma a su balcón, ¿no? Porque justo digo, estamos hablando de esto y quizá alguien más racional o más científico, pues dirá, ¿y esto de qué hablan? Eh, pero sin embargo, por ejemplo, el camino que lleva las ciencias a las personas que están asomadas al balcón y su camino para llegar a la verdad en la ciencia, al final se llegan a las mismas conclusiones que los que han usado otros caminos. ¿Qué significa? Que la verdad son los otros y no es que al final solo son caminos diferentes de alcanzar la verdad. Y, y entonces es muy curioso que hoy estemos hablando de esto en estas fechas, porque al final, ¿qué importa? O sea, no importa si las cosas son verdad o no son verdad, o si pasaron así o si no pasaron, o qué se ha hecho con la historia. Al final es con lo que nos hace conectar esas historias, ¿no? Al final es una verdad y, por ejemplo, hay en muchas culturas que ha habido historias muy parecidas, ¿no? Que los héroes de esa cultura han tenido historias muy parecidas. Eso puede significar muchas cosas. A mí lo que me conecta dentro es que algún mensaje importante tiene que haber cuando tantas culturas o de tantas maneras se ha reflejado el mismo proceso. O sea, vamos a olvidar qué se hace con eso o qué historias se cuentan, si eran verdad o no eran verdad. Al final ahí hay un mensaje
que está ahí muy a la vista y que la gente de muchos siglos hasta ahora ha querido que permanezca y que perdure. Algo importante habrá ahí. Sí, mucho, muy importante. De hecho, considero que han enviado a muchos o han venido muchos, cada uno para hablarle a su grupo de gente que los pudiese entender en su idioma. Y por eso han venido a un sitio del mundo, a otro sitio del mundo, a otro sitio del mundo, porque tenían que hablarle a grupos de gente completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en este mundo vivimos, pongamos 8 billones de personas, pues hay 8 billones de formas de ver la vida diferente. O sea, Claro. o sea, como tú decías en el balcón, hay 8 billones de visiones diferentes. O sea, nunca Sí, vamos a llegar a un acuerdo si no bajamos del ego, ¿no? Entonces, y sí, fíjate, hablando de historias, me gustaría acabar con una historia muy bonita y es, ¿qué historia te crees, por ejemplo, o creemos todos, que ha perdurado de un cuento antiquísimo que nadie sabe ni de dónde vino? Nadie lo sabe. Yo he seguido la historia y al final se pierde en 1400 y pico. Nadie sabe de dónde vino. Y que es el cuento de Aladino. O sea, una historia que te dice que tienes un genio, el resumen es este, que tienes un genio al lado, que tú simplemente le tienes que pedir, no te tienes que preocupar del proceso de conseguirlo, pero que tú tienes un genio que te has de dar de cuenta, lo primero es que te has de dar cuenta de que lo tienes, el chute de la lámpara, el frote, te has de dar cuenta que lo tienes y valorarlo y que tienes un genio y que cuando en un momento dado le pidas, si no estás verificando cómo lo hace, simplemente confías, él te lo va a regalar. ¿Quién? ¿Quién dejó el mensaje para que nosotros entendamos que al universo solo hay que pedirle? No hay que sí, preocuparse de nada, solo hay que disfrutar. Tienes el genio al lado, pídele, no hay más. O sea, sí, ¿quién sí, dejó ese mensaje, no? Mira qué mensaje más bonito sí, y de cara ahora de Navidad, precioso. sí, Pues con eso dejo simplemente, ¿no? sí, ¿Quién quiso que ese cuento llegase hasta nosotros para entender que el poder del pensamiento es tu genio y que tú vas a crear tu realidad si eres capaz de mantener tu atención en lo que quieres, ¿no? Entonces, sí, es un sí, símil del poder del pensamiento de cada uno. Y es el símil de que sí, tenemos un genio dentro de nosotros. sí, Simplemente tienes que buscarlo, confiar en él y nada más. Olvidarte del proceso. El proceso es el universo y el universo lo hace a su manera, de la mejor manera posible. Pero si tú lo tienes claro, te llega, no hay más. Entonces, sí, gracias, Ángela. De verdad, es un fin de programa y es un programa muy especial. Me ha gustado sí, muchísimo porque, oye, de alguna forma nos hemos desvestido aquí, entre comillas, sí, virtualmente, contando nuestras cosas y me parece que es lo mejor. Luego, si le sirve a alguien, fantástico. Y si no le sí, sirve, fantástico, porque, oye, sí. tampoco lo hemos hecho por convencer a nadie, simplemente. No, no. Yo lo único para terminar, de cara ahora a la Navidad, pues señalarnos la oportunidad, el mensaje que nos dan cada año de que esta forma de enfocar la vida, como lo hizo esta persona, ¿no? Que ahora celebramos su nacimiento, es esa oportunidad que todos nosotros tenemos de volver a nacer y vivir eso, vivir nuestra experiencia desde ese lugar, ¿no? Desde esa conciencia a la que estamos hablando. Y además, fíjate que la historia empieza con su nacimiento, es decir, desde la inocencia y la vulnerabilidad, que al final son dos cosas que tenemos dentro y que tenemos que conectar con ellas para que ya luego todo lo demás, que es como más elaborado, más profundo y todo, se dé, ¿no? Que esa bueno, también meteríamos la humildad, ¿no? Que siempre se dice, nació entre animales, ¿no? Nació en un pesebre pobre, la humildad, la inocencia y la vulnerabilidad, que yo creo que son tres pilares fundamentales con los que conectar para luego, ya que todo lo demás ya siga su curso en el proceso natural.
Y yo simplemente quiero añadirte, lo has dicho casi todo, solo añadir una cosita. Sí, estas fiestas nos enseñan a abrir el corazón, sacarlo, pero oye, no lo volvamos a guardar el 1 de enero Hombre, claro. otra vez en el cajón. No, No, dejémoslo. vamos a seguir ya todo el proceso. Sí, 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 que parece que lo sacamos ahora del baúl, ahora del baulito, el Sí. corazoncito ahí para que le dé el aire y luego el 1 de enero cerramos y punto otra vez. Volvemos a Venga, lo mismo. otra No, vez. no, no, eso no. Bueno, No, no gracias. hay que continuar. Hay otro tema. Sí. Ángela, ha sido un verdadero placer compartir este programa contigo. Igualmente. No sé por qué yo sentía, teníamos que hacerlo, lo hemos hecho. Muchísimas gracias. Y gracias por hacerlo sin ánimo de lucro, como siempre, y lo tengo que decir porque es verdad. Y bueno, gracias por todo, Ángela. Es un verdadero A placer. ti siempre. Feliz Navidad y próspero año, por si no nos viésemos, y Igualmente. que lo, Para pa- ti, para todos los que nos vean. que lo paséis genial. Y a vosotros simplemente os digo lo mismo. Feliz y divertida vida, que para eso venimos, para divertirnos, para ser felices, no con expectativas, solo para ser felices y disfrutar. Feliz Navidad y próspero año y un abrazo de luz para todos.